señoras y señores, el tema de la seguridad ciudadana preocupa tanto como el tema de la economía. La última encuesta de Datum aparece una actitud muy pesimista del público sobre la situación económica del país. Hay un 60 y tantos % que cree que esto o va a seguir igual, que ya es malo, o va a empeorar. Todavía podemos estar peor, y los peruanos tenemos experiencia en esto. Si a esto sumamos la pandemia, tenemos la tormenta perfecta, como decían antiguamente. Ahora, la pandemia está declinando, pero tenemos otra peor, la incertidumbre sobre la situación política del país y cómo ésta repercute en la vida cotidiana de todo el mundo. Ejemplo, el precio del dólar, secuencia fatídica de este programa, inevitable, con lo cual estamos abriendo el programa cada vez más veces ya, afecta a los bienes de consumo popular. No solamente afecta el dólar, el precio del dólar, a un banquero con un puro, situación que ya no existe porque está prohibido fumar, sino al público de la calle, al público que compra aceite, que compra pollo, que compra arroz, etcétera, 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 etcétera. Y a esto añadimos, parece que se quiere hacer una nueva regulación en materia de seguridad ciudadana, aplicando un esquema, me parece con cierta ignorancia, de las rondas campesinas de Cajamarca a nivel urbano, a nivel Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día hemos amanecido con la noticia de la renuncia de los 2 viceministros del Interior, ¿verdad? Porque consideran que uno de los nombramientos que se ha hecho en ese ministerio lo consideran prácticamente una afrenta contra la Policía Nacional. Entonces, acá tenemos un problema, y para discutirlo hemos invitado al coronel en retiro del Ejército, Juan Carlos Liendo. ¿Cómo está usted, coronel? ¿Qué tal? Chema, muy buenos días. Muy buenos días. Y muy agradecido por invitarme a tu programa. Gracias por venir. ¿Le preocupa a usted la seguridad ciudadana? Bueno, sí, definitivamente. Definitivamente. ¿No? Caminamos todo el día en la calle. Caminamos en la calle. Todas las personas tienen esa sensación de inseguridad, de incertidumbre. Muy grave. Muy grave, muy grave. Hay el mensaje del señor Castillo, el mensaje del presidente, en la campaña electoral también se habló, etcétera, este tema de las rondas. Me parece que con cierto nivel de ignorancia, porque pensamos que todo es ronda y que la ronda campesina puede funcionar en Lima, como si en Lima no existiese sistemas de seguridad ciudadana reglamentados desde hace mucho tiempo, sin contar, como usted sabe muy bien, quizá no tanto porque es bastante más joven que yo, que cuando la gente, en lo que se llamaba antiguamente los pueblos jóvenes, que ha cambiado de nombre ya porque se han urbanizado, tenía problemas de inseguridad ciudadana, se organizaba vecinalmente. O sea, tenemos una organización vecinal también, y una ley para que esa organización vecinal coordine con la Policía Nacional. ¿Cómo ve esto usted, coronel? Yo la veo, digamos, un poco por el trabajo que realizo de análisis de riesgo político y un poco la experiencia, la veo desde un sentido diferente, Chema, obviamente. La primera aproximación puede parecer ignorancia, porque todos los elementos legales, sociales, culturales están ahí. Existen, ¿no? Están a la vista. Están a la vista. No hay que buscar en la biblioteca un rincón rarísimo. No hay, está ahí todo. Entonces, es difícil para mí aproximarme desde la ignorancia de alguien que tome esas decisiones. Para mí las decisiones están muy claras, están muy bien tomadas desde el gobierno, de acuerdo a la coyuntura actual. Y para eso obligatoriamente tengo que referirme al carácter ideológico marxista, leninista, mariateguista, maoísta, entre comillas, que está en el gobierno peruano, que ha tomado el gobierno peruano. ¿Y qué significa esto, Chema? ¿Qué puede significar esto? Esta es la evidencia irrefutable del colapso de la república, digamos, liberal burguesa, criolla. Es el fin de la política a partir de lo políticamente correcto, el fin de la política a partir de las narrativas que construyen la realidad. Estamos enfrentando hechos concretos. Y como una metáfora, nada más digo, digamos, ¿no? Claro. Aproximarnos a ello desde una vista diferente de los que están en el poder es fatal, porque los que están en el poder, digamos Castillo, su grupo Cerrón, Bellido, están jugando ajedrez. Y del otro lado, los análisis
mayoritarios de la prensa o de actores políticos se refieren a un partido de ping-pong. Correcto. Entonces, con las reglas de ping-pong no puedo explicar el ajedrez. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un gobierno que está avanzando en un proceso revolucionario para cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales. En otras palabras, lo que dice usted es que esto es una cosa absolutamente premeditada. Total. Para desmontar la seguridad, vamos a llamarla así, burguesa o no sé qué, y reemplazarla por otra. Exacto. Que se consideraría popular. Sí, totalmente popular. Más justa, etcétera, etcétera, etcétera. No justa, digamos, ellos tampoco lo mencionan en términos justas, ¿no? Sino es el avance al ritmo científico de la historia, ¿no? Claro. Del materialismo histórico. El avance actualizado de lo que es las luchas de clases y la imposición de una dictadura del proletariado hoy bajo una república popular socialista. O sea, estamos viendo eso. En otras palabras, este tema de las rondas campesinas, ¿qué es lo que está representando? ¿Qué representa este debate? ¿Y qué representan las rondas campesinas desde el punto de vista del gobierno? Desde el punto de vista del gobierno representa dos cosas, y lo dicen, lo dicen totalmente. Sí. El Estado es inoperativo, ha colapsado. No me interesa tu constitución, no me interesan tus leyes, porque ellos lo dicen, lo tienen escrito, está en sus doctrinas, en sus fundamentos. No me interesa las pelotudeces democráticas. Yo estoy viendo, si me pongo en el lugar del gobierno, que todos están haciendo pelotudeces democráticas. Entonces representa dos cosas. Una, lo que tú digas, lo que tú hagas, no me interesa porque ya no sirve. Y lamentablemente tienen razón, no sirve. O sea, no sirve jugar ping-pong en una mesa de ajedrez. Eso es lo que estamos viendo. Y segundo, ellos están avanzando, el gobierno, en forma decidida dentro del proceso de la construcción del Estado-Nación, sin ningún adversario de nivel al frente, para construir una república popular socialista, germen de la dictadura del proletariado, para seguir avanzando en su doctrina. El término rondas campesinas, que es una organización eminentemente cajamarquina, claro, está regulada además legalmente. Sí. Es una cosa que está regulada legalmente. En otras zonas del Perú tenemos también justicia comunal. Comité de autodefensa. Los comités de autodefensa, porque es muy diferente, ¿no? Entonces, bajo el nombre de rondas campesinas, lo que se pretendería implantar es una policía paralela, un Estado paralelo, vaya, por llamarlo de alguna manera, una seguridad paralela. Exacto. En Venezuela, las milicias bolivarianas tienen registrados a más de 4 millones de personas, digamos, administrados sobre las bases conceptuales clásicas de las milicias populares soviéticas, digamos, ¿no? Del mundo soviético. Hoy las rondas campesinas tienen esa proyección. Si se traslada en los términos que estamos viendo a la ciudad, si se le da capacitación desde el Ministerio del Interior, si se les da organización y sueldos, tenemos milicias populares. ¿Armas? Y armas. Tendríamos milicias populares. Eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? Todas las acciones que vemos en una semana de gobierno, Chema, están totalmente decididos a destruir lo último que queda de la República Peruana. Este incidente que hay en el interior en este momento con la renuncia de estos dos viceministros, ¿qué es lo que denota? Denota dos cosas. Usted conoce más el sector que yo, por supuesto. Claro, denota dos cosas, así bien claras, dos cosas. Y es muy clave tu pregunta, Chema. La renuncia de dos viceministros del Interior, caviares puestos por la progresía liberal recientemente para continuar su presencia sobre el interior, han sido dejados de lado. La alianza de los caviares con los comunistas en la práctica se ha roto, no sirve. Tal cual los mencheviques versus a los bolcheviques en la revolución soviética, los caviares tratan hasta el último de aferrarse al más pequeño espacio de poder. Mientras que no van quedando. Entonces, esta renuncia obedece a esa dinámica, a la pérdida total del poder de los caviares. Ahí está. El texto de las cartas es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y detrás de ello hay una situación mucho peor que no están tomando en cuenta. Detrás de esto tenemos una policía nacional desarticulada, sin liderazgo estructural, que es lo que han ocasionado los caviares con sus reformas, pero que tienen cuerpos de unidades policiales muy especializadas, de gente muy seria y un nivel de profesionalismo en cotos dentro del Ministerio del Interior, que obviamente
están viendo en peligro no solamente sus carreras, sino la seguridad personal y la de sus familias, aquellas que han estado involucrados con investigaciones contra el narcotráfico, contra el terrorismo o la corrupción. Hoy están desamparados porque este proceso revolucionario los está arrasando. No está de más poder inferir que en cualquier momento desde el sector interior pueda haber una sorpresa o algo que llame la atención a todos. El otro día vino acá, hace algún tiempo ya, una señora que es dirigente de las rondas de autodefensa, los comités de autodefensa, perdón, porque se está confundiendo mucho ronda campesina con comité de autodefensa, son cosas diferentes. Y de alguna manera me dejó completamente turulato porque dijo, en el Congreso no quieren aprobar el plan que hemos presentado para que haya un reconocimiento, una compensación de los deudos, etcétera. Esta gente que ha puesto mucha sangre, que ha muerto mucha gente. Estamos hablando de la Comité de Autodefensa, ¿no? Claro. Que ha sido la primera barrera contra el terrorismo en muchos casos, donde no haya presencia del Estado. Definitivamente, mientras las rondas campesinas tienen una naturaleza sociocultural de un sector del país, digamos, entre Lambayeque, Trujillo y Cajamarca, los comités de autodefensa fueron activados por el ejército para contrarrestar la formación de comités populares y las bases de apoyo de Sendero Luminoso, ¿no? A fines de los 80. Sí, claro. Luego se estructuraron sobre la base de licenciados del ejército. Se les organizó, acompañaron a operaciones militares, fueron muy útiles y también fueron la base principal de su autodefensa. Ahí tenemos esta foto, es de me parece, mis amigos ayánicas que están con esas escopetas que se les entregó, ¿no? Sí, se les entregó retrocargas, estas en esa oportunidad. Cada comité de autodefensa tenía un oficial a cargo que supervisaba el estado de las armas, el mantenimiento, les entregaban municiones, porque era todo un movimiento controlado, no estaban a su libre albedrío. Estaban encuadradas dentro de una organización militar, respondían a planes de operaciones y a su autodefensa. Se trabajó muy bien, un apoyo fundamental. Las rondas nunca tuvieron eso. No. Usted sabe que yo he sido preso por un comité de autodefensa en la Selva Central. Me imagino. ¿Por qué? Por violar el espacio aéreo, aunque le parezca increíble. Sí, me imagino. Y estuve preso, yo estaba filmando un documental en realidad, y con la avioneta sobrevolamos, y el camarógrafo estaba con la cámara, le sacamos la puerta a la avioneta, y el momento de aterrizar me cuadraron y me dijeron, ¿usted qué sabe qué es lo que está haciendo ahí? Tenían razón. Exacto. Y me pasé la noche en una cabaña. En fin, eso es toda una larga historia. Y al día siguiente tuve que pedirle permiso a la directiva de la comunidad para poder filmar. Porque era estado de emergencia. Claro. Y porque yo, para entrar a esa zona, me tuvieron que dar un documento, un comité de autodefensa con su sello, para poder circular por la zona. Estaban muy bien estructuradas, muy bien organizadas. Yo tuve la oportunidad de ser jefe de una unidad militar en la Amazonía, en la zona de Bagua, y digamos, en la zona de Bagua hasta Nieva, y digamos, la organización de orden y seguridad estaba en base a los comités de autodefensa. Ellos limpiaron la zona, por ejemplo, de asaltantes y ladrones rurales, ¿no? Pero al mismo tiempo, necesario recalcar, Chema, a partir del año 2000, por ley se retiran las Fuerzas Armadas del control de los comités de autodefensa y quedan a su libre albedrío. Aún así, los comités de autodefensa tienen una estructura, insisto, formada por el ejército desde fines de los 80, una estructura muy sólida en su convicción de lo que es la autoseguridad. No se subordinan necesariamente a carteles de narcotráfico o a bandas criminales. No, claro que no. Porque responden a una dinámica local y comunal. Exactamente. Y hay fiscalización local de la comunidad, gente de la vida cotidiana. Mucha comunidad nativa. Sí, muy acertada, digamos, muy eficaz en términos de las comités de autodefensa, mientras que las rondas campesinas tienen un eje no de seguridad, sino de sanción social, sanción cultural, que llega incluso hasta las autoridades políticas, claro, hasta sancionar a la policía, como hemos visto hace poco. Pero claro que sí. Mientras que los comités de autodefensa es un enfoque técnico hacia la seguridad ciudadana. Esa es la gran diferencia. El alcalde de Lima, Muñoz, ha dicho que crear rondas desde el Ejecutivo es una intromisión. Definitivamente. Si se crean rondas desde el Ejecutivo
de esta manera, bueno, pues los ciudadanos libres también podemos crear nuestras rondas. Por iniciativa privada. Por iniciativa privada o iniciativa propia. ¿No? Digamos, este es una de las evidencias más claras del colapso del Estado peruano. Hay un informe del Comercio de hoy justamente sobre este tema, dice rechazo general a plan de rondas, y explica varias cosas, ¿no? Entre ellos lo que hemos hablado cuando el ejército se apoyó en campesinos para desalojar al sendero, ¿no? Claro, y fueron muy eficaces. Este gobierno, con claras relaciones, digamos, ideológicas, políticas y de operadores políticos con Sendero Luminoso, no van a fortalecer a los comités de defensa, los van a reemplazar, los van a desplazar, porque estos comités de autodefensa fueron claves en la destrucción de Sendero Luminoso, del MRTA, la destrucción militar. Sí, claro. Hoy, desde el poder, los van a perjudicar. Claro. Entonces, digamos, en este momento, si se pone usted en el cerebro de un policía, ¿qué es lo que está sintiendo ese muchacho, ese señor, ese muchacho o no tan muchacho, o un veterano? Miembro de la policía. Mire, la pregunta, Chema, que usted hace es importantísima y no se discute. O sea, tiene hombres con armas, claro, que tienen su vida comprometida con la seguridad, que enfrentan diariamente a la delincuencia y al crimen, y hoy no están en el debate, es como si la policía no existiera. Sí. La responsabilidad bien clara sobre esto recae mucho sobre los liberales progresistas, sobre los caviares. Y hoy el gobierno aprovecha toda esa gran debilidad. Sobre los policías que están en situación de retiro, la indignación es generalizada. Me atrevo a decir el 100%. Los que están en actividad no son una isla tampoco. ¿Tienen familias? No, tienen familias y tienen familias, hijos, esposas, familiares, digamos, que están luchando con el crimen diario a diario. Los policías que están en actividad, dudo mucho que estén contentos. La incertidumbre también les alcanza a ellos, y eso es muy peligroso. Es peligrosísimo. Es peligroso ahora, para la sociedad, para todos nosotros. Hablando de la policía, ¿y qué se está conversando en el ejército? De repente usted con algunos colegas, sobre esta idea del servicio militar obligatorio para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los nini. Pero yo no sé, me da la impresión de que es un poco ofensivo, diciendo, bueno, que venga lo último a la sociedad y ya que venga acá. Bueno, no es solo ofensivo, sino insultante. Una especie de reformatorio, de Sí. una super maranguita. El requisito indispensable para pertenecer a una fuerza armada en todo el mundo, o sea, en el mundo civilizado, o sea, cuando estar dentro de la Fuerza Armada, incluso hasta cuando había leva, digamos, cuando yo era joven oficial. La leva, que yo la he visto. Digamos, La todavía estaba vigente. Yo recuerdo las historias de mi abuelo cuando falleció hace muchos años, cuando hacían las levas en la selva o en la sierra, digamos, ¿no? Pero el punto base y clave del servicio militar es el entrenamiento, la instrucción, los ensayos, las capacidades para que uno entregue lo más valioso que tiene, que es su vida, por la protección de la patria, de los más débiles, de los pobres, de los enfermos. Esa es la lógica, no es un reformatorio social. Es un componente muy importante de la sociedad y tiene solo un sentido: despertar y asimilar la vocación del autosacrificio en función de la seguridad de la sociedad. Lo que pasa No es que reformatorio. hay mentalidades autoritarias que por mí dicen, manda a tu hijo al colegio militar para que mejore el carácter, hombre. Bueno, es un concepto que hasta ahora creo que sigue vigente. Y el otro es, no, que entre al ejército, así se va a componer. ¿Cómo? ¿Y quién compone al país al que el ejército tiene A que ver, servir? yo he sido instructor de tropa. Yo he sido ¿sí? Bueno. instructor de cadetes, mire, o sea, para verlo. Obviamente, y en términos culturales, hay cosas sobre ellas, ¿no? Hay cosas sobre ello. Pero cuando uno, miren con la experiencia, he manejado cientos de soldados o cadetes, ¿no? Entonces, los hombres que ingresan al servicio militar, al servicio de la patria, pasa un fenómeno. Digamos, después del periodo básico de entrenamiento, digamos, aprobar, digamos, la educación tiene por finalidad abrir y potenciar la vocación de servicio a la patria. Digamos, eso es lo que tiene. Al final del proceso de educación básica dentro de las fuerzas militares, entonces uno como instructor evalúa y puede evaluar quiénes son los que tienen capacidades para ofrendar su vida por la patria. Obviamente no es el 100% nunca,
Entonces hay un proceso de retiro del servicio por falta de vocación militar, no adaptación a la vida militar, porque no solamente es yo quiero servir a mi patria y vocación militar, capacidades físicas, capacidades psicológicas, aptitudes para manejar cierto tipo de armas en situaciones de crisis, en situaciones donde peligra la propia vida. O sea, no es un reformatorio, definitivamente. Claro, Decirlo sí puede sonar a ignorancia, y también es insultante. Es bastante ofensivo, diría yo. Sí, muy ofensivo, totalmente. Bueno, en fin, este tema no se ha agotado, ni muchísimo menos. Vamos a tener que invitar al nuevo para hablar un poco más sobre esto. Encantado, y un honor poder ser entrevistado por una persona como tú, Chema. Porque este es el pan de cada día de la gente en la calle. La gente está angustiada. Yo no vamos a tapar eso con un dedo. Y uno de los temas es justamente la seguridad ciudadana. Bueno, Coronel Juan Carlos Liendo, gracias por haber estado en el programa. La gracias muy a amable. usted también. Y ha sido muy placentero estar con usted. Nos vamos a ir a una rapidísima pausa y continuamos de inmediato.